Muy bien, pues vamos a hacer ahora otro ejercicio con la regla de la cadena que ya involucra de distintas asociaciones entre funciones polinómicas y en este caso funciones exponenciales. Entonces aquí lo complicado es identificar qué parte de la función hace las veces de mi x en alguna función análoga que o bien sea polinómica o bien exponencial. Entonces, vamos por partes. Por ejemplo, yo veo que aquí tengo alguna cosa gigante, ¿vale? Que en términos formales yo puedo llamar g de x, porque es una función que depende de x, pero que en términos informales, para entendernos, ¿ok? Es lo que decimos que, bueno, todo esto de aquí dentro hace las veces de mis x en una función análoga que seguramente tiene pinta de ser polinómica, ¿no? Yo tengo aquí x a la n y yo aquí tengo algo que hace mis veces de x que también está elevado a la n, porque aquí está elevado al cubo. Entonces empiezo tirando por ese camino. Para hacer la derivada, lo que tengo que recordar o en lo que me tengo que fijar es en la fórmula de la derivada básica y me doy cuenta que lo único que tengo que hacer es bajar el exponente delante, o sea que tengo 3 por, y ahora tengo dentro 3x menos 3 elevado a 1 menos x, y lo que tengo que hacer es bajar un grado al exponente 3, ¿vale? Es decir, 3 menos 1, que me va a dar 2. Esto de entrada. Y ahora tendría que multiplicarlo por ese trozo que hace mis veces de x, ¿no? Por ese interior. Ahora sí voy a ponerlo porque a mí me resulta, digamos, provechoso llamarlo g de x, porque de esta manera, si dejo aquí indicado que ahora tengo que hacer la derivada de g de x, ¿vale? Y pongo g' de x, se entiende que me falta por derivar este trozo. Y lo pongo aquí indicado porque voy a hacer la derivada por otro lado, ¿vale? O sea, si yo ahora tengo 3x menos 3 elevado a 1 menos x, pues voy a hacer la derivada de esto trocito a trocito. Si consideramos que esta es mi función g de x, pues vamos a hacer la derivada de g de x. Entonces la derivada de g de x va a ser primeramente la de 3x, 3. Bien, y ahora, ¿cómo derivo 3 elevado a algo que contiene la x? Esto de aquí tiene muchísima pinta de que es una historia de estas. Nada más que en vez de tener un número que es 3 elevado a x, ahora tengo un número que es 3 y en esa x, quien hace las veces de esa x es la función 1, perdón, más 1 menos x. ¿Os dais cuenta? O sea que yo tengo ahora que asociar que este 1 menos x es quien hace mis veces de x. O sea que dentro de esta función de x que he llamado g de x, a su vez hay otra función, ¿vale? De x que podría llamar h de x, pero que no lo voy a hacer simplemente para simplificar el asunto y que quede muy claro que el 1 menos x es quien hace las veces de mis x en esta formulita de aquí. Vale. ¿Y cómo se deriva eso? Bueno, según esta formulita, yo lo que tengo que hacer es dejar simplemente la base que tengo, que es 3, o sea que mi derivada de aquí sería menos 3, lo elevo a x, pero que quien hace las veces de mis x es 1 menos 3, perdón, 1 menos x, lo multiplico por el logaritmo neperiano de mi base, que en este caso es 3, y ahora, a su vez, como esto no deja de ser una función de x que ahora voy a llamar h de x, ¿vale? Pues todo esto tendría que multiplicarlo por la derivada de h de x, que es h' de x. Claro, ¿cuánto vale h' de x? Es decir, ¿cuánto vale la derivada de 1 menos x? Pues hombre, esto vale menos 1, ¿sí? Así que esto de aquí queda menos 1. Y mi g', la derivada de mi función g de x, queda como menos 1 por esto que hay aquí. Si yo multiplico menos 1 por esto, pues ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar 3. Y ojo porque el menos 1 está multiplicando, ¿vale? A este segundo término. Por eso voy a poner aquí un más 3, ¿vale? 1 menos x
por logaritmo neperiano de 3, ¿vale? O sea que cuando yo hago toda mi derivada, f' de x, tengo 3 por 3x menos 3 elevado a 1 menos x, que está elevado al cuadrado, y ahora g' de x es todo esto que hemos desarrollado aquí abajo, ¿vale? Que es 3, lo voy a pintar en ese color, 3 más 3 elevado a 1 menos x por logaritmo neperiano de 3. Y esta derivada pues sería correcta, ¿ok? Ahora, otra cosa es que esto, bueno, se pueda trabajar para llegar a otro resultado con el que nos sintamos más cómodos, ¿bien? Entonces, ¿cómo trabajo yo ese resultado para que se parezca a lo que viene en el libro y que no tenga la sensación de que lo he hecho todo mal y que así no puede ser? Pues hombre, tampoco tiene mucha complicación y es evidente que este 3 multiplica todo este producto, ¿sí? Y si yo tengo, por ejemplo, 3 por 4 y por 5, digo yo que todos estaremos de acuerdo en que esto puede ser, por ejemplo, lo mismo que tener 4, ¿vale? Por 15. Y he multiplicado el 3 por 5. Lo digo porque voy a hacerlo así, porque en su momento la gente estaba un poco alterada porque no salía el mismo resultado que dice el libro que tiene que salir. Entonces este 3, ¿vale? Yo lo voy a poner como aquí al ladito, de manera que me queda 3 por x menos 3 elevado a 1 menos x, todo esto al cuadrado. Y ahora este 3 primero multiplicará, ¿vale? A ese primer 3, ¿ok? O sea que yo tengo aquí 3 por 3, 9, bien. Y ojo ahora con esto que, bueno, generó poco menos que un desastre, ¿vale? Si yo este 3 lo tengo que multiplicar por todo esto, porque es un producto, es decir, si este 3 primero ha multiplicado a este de aquí y ahora va a multiplicar a este segundo, y lo que tengo es 3 por 3 elevado a 1 menos x por logaritmo neperiano de 3, pues a ver, hay que entender que esto es lo mismo que tener 3 por, y ojo con esto, 3 elevado a 1 menos x es lo mismito que tener 3 elevado a la 1 por 3 elevado a la menos x, ¿vale? Por logaritmo neperiano de 3. Entonces, evidentemente, 3 por 3 a la 1, pues es 3 a la 2, ¿vale? Entonces me queda 3 a la 2 por 3 a la menos x, logaritmo neperiano de 3. O lo que es lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos la misma base, es una multiplicación de potencias si los exponentes son distintos. Esto es lo mismo que tener 3 elevado a 2 menos x por logaritmo neperiano de 3. O sea que cuando este 3 multiplica a ese segundo trozo, aquí lo que me queda es 3 elevado a 2 menos x por logaritmo neperiano de 3. Y entonces eso ya coincide con el resultado que pone en el libro y la gente ya está tranquila. Pero vamos, ¿qué formas de hacer esto? Hay millones, formas de expresar el resultado todavía más, y lo que hay que tener muy claro, muy claro, muy claro, muy claro es, ostras, pues que tengo una función inicial, que esa función inicial dentro tiene otra función que cuando yo haga la regla de la cadena la voy a tener que derivar, y que cuando me enfrento a esa derivada resulta que me vuelvo a encontrar algún trocito a derivar aparte, ¿vale? En la función exponencial donde 1 menos x pues lo hemos llamado h de x, ¿de acuerdo?